santo es el Señor, qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que nos llena de su presencia, nos da gozo. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Bienvenidos al culto de adoración de la Iglesia de Cristo de Jerusalén, ubicada en la calle 27A WK13. A nuestros hermanos que se conectan con nosotros a través de Facebook y los diferentes canales que hay en internet, bienvenidos, Padre, bienvenidos a todos, aleluya. Gracias, capellán. Bienvenidos a todos en este día. Esperamos que el Señor los toque en su mente y en su corazón y los bendiga allí donde usted está. Bien, en esta poderosa mañana vamos a predicar. Vamos a predicar acerca de el pecado escondido. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. No lo pagué. Ok, discúlpeme, estamos en vivo y a todo color. Aleluya. Bien, vamos a hablar acerca del pecado escondido, cómo estorba a tu vida espiritual. Aleluya. Y les voy a pedir que vayan conmigo al libro de Josué, capítulo 7. Vamos a considerar un verso ahí nada más. Josué 7:21. Josué 7:21. Aleluya. Josué 7:21, y aquellos que quieran ponerse en pie en reverencia a la poderosa palabra del Señor. Aleluya. Santo eres Jehová. Aleluya. Glorificado tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Dice así la poderosa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de esto. Señor y Padre, te damos gloria, te damos honra, Padre amado. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, Padre amado, porque sabemos, Padre amado, que tu palabra es vida. Aleluya. Te pedimos, Padre amado, que tú toques nuestra mente, nuestro corazón a través de tu palabra, y que, Padre amado, seamos hacedores y no solamente oidores, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento delante de la presencia de nuestro poderoso Rey. Aleluya. Fíjese, recordando yo anoche y esta mañana, en la década del 90, cuando comenzó la guerra del Golfo Pérsico, al principio, ya entre los meses de agosto a octubre, los iraquíes pusieron minas debajo de la tierra, minas, en inglés se dicen landmine. Estas minas son unos explosivos con el interés o el propósito de deshacer, no es disable, es deshabilitar los vehículos del enemigo. En este caso nosotros éramos los enemigos, y los soldados. De modo que cuando un tanque o un vehículo pasara por encima de la mina, esta explotaba y le hacía daño a los tanques, le hacía daño a los tracks, a la tracción que tenía, a los humanos, a los que no mataba, pues le volaba las piernas, y así sucesivamente, ¿verdad? Porque el propósito era ese, era deshabilitar, para que no llegue a ser efectivo en lo que hace. Entonces, interesante, ¿verdad? Ese concepto militar
que es un concepto que viene del mundo espiritual, no viene del mundo físico, no viene de la razón del hombre, sino que viene del mundo espiritual y lo veremos pronto. Bien, la palabra dice lo que estábamos leyendo, estamos leyendo la historia de Acán. Esto fue después cuando Josué invadió a Jericó. Tuvo una instrucción directa de parte de Dios: no toques nada de lo que hay ahí porque es anatema. La palabra anatema significa maldito. Excepto el oro y la plata van a ir a los tesoros de la iglesia, o los tesoros del templo, pero no pueden tocar nada más. Y entonces esta persona codició, dice que codició el oro y la plata que vio. Codició ese manto babilónico. Usted sabe que Satanás atrae a las personas a pecar por sus debilidades carnales. Lo que le hace falta a la carne. Cuando se habla de carnalidad, la gente piensa solamente en sexo. Y sexo no es solamente carnalidad. Sí, es parte de la carnalidad del hombre, pero no es únicamente la carnalidad. Fíjate que cuando dice la palabra allá en Mateo que cuando Jesús fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto y allí ayunó 40 días y 40 noches. Y después de esos 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si tú verdaderamente eres el Hijo de Dios, coge esas piedras y conviértelas en pan. No le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, haz que aparezca un yate o un camello. No le dijo eso. Se fue primeramente por lo más que apremiaba, el hambre. ¿Te fijas? La palabra dice allá en Santiago que nosotros somos seducidos por nuestra propia concupiscencia. La palabra concupiscencia significa los deseos de la carne. Entonces después Satanás le dice, después que el Señor le dice, escrito está, dice, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego lo llevó al sitio altísimo y le dijo: pues tírate de aquí si tú eres el Hijo de Dios, porque escrito está, a sus ángeles mandarán para que tú no tropieces en esas piedras. Y entonces lo estaba tentando por su identidad, el Hijo de Dios. Usted sabe que usted es Hijo de Dios. A través de Jesucristo somos hijos de Dios, y Satanás quiere poner esa duda. Y una vez que tú pones esa duda, la duda es lo contrario a la fe. Lo hemos dicho muchas veces. Y estaba tentándolo por la identidad. Sabe que si él llega a caer en esa trampa, hubiera perdido su verdadera identidad. Sabe que muchas personas en las iglesias y fuera de la iglesia caen en la trampa de la identidad y pierden su identidad en el Señor. Pierden su identidad en la sociedad. Pierden su identidad en su trabajo. Allá en Utuado, en la República de Utuado donde nosotros vivimos, allá conocí un hombre, un día que estaba en el barbero, y le mando saludos a mi barbero Arocho, que es también de la Asamblea de Dios allá de Atillo. Y estábamos hablando de una persona que diseñó básicamente todos los edificios que hay en Utuado. Muchos de los edificios que hay en Utuado, no todos, pero muchos que hay, él los diseñó, un ingeniero los diseñó, pero estaba en las calles, había perdido la familia, el trabajo y todo, estaba en las calles por las drogas. A través de las drogas, el enemigo les robó su identidad, y cuando les robó su identidad, les robó todo lo que tenía. Aleluya. Y así trabaja el enemigo con la identidad de las personas, de modo que lo tentó por la identidad. Y último, lo llevó a otro sitio y le dijo: mira, todo esto que hay en la tierra, todo esto me fue entregado. Fíjate que no dijo: todo esto me lo dio Dios, sino que me fue entregado. ¿Por qué? Porque cuando el hombre cayó en pecado, automáticamente
le entregó a él todo lo que Dios le había dado. Porque cuando usted cae en pecado, cuando una persona cae en pecado, automáticamente cae bajo la tutoría o la tutela de Satanás. Por eso es que la palabra dice que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y el que está en Cristo no está sujeto al pecado, el pecado no se puede enseñorear de él. Amén. Entonces, qué interesante, y ahí es que el Señor le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y lo estaba tentando por dinero, fama, propiedades, posiciones. Por ese lado era que estaba tentando. Porque todas las tentaciones estaban dirigidas a su humanidad, no a su espiritualidad. No podía, porque Satanás no te puede tentar en lo espiritual, pero te va a tentar en lo carnal, en tu humanidad. Por eso que a veces vemos cristianos que cuando tienen ciertas situaciones explotan de coraje, y tú dices, wow, ¿y eso que es cristiano? Mira para allá cómo reaccionó, porque Satanás estaba trabajando con su humanidad. Aleluya. Y esto le pasó también acá. Ya había una palabra del Señor, eso es anatema, eso es maldito. Solamente el oro y la plata van a venir a los tesoros de Dios. Y él probó el oro y la plata que le pertenecía a Dios. Le robó primero a Dios, y después se llevó el manto babilónico, que se llevó a su casa lo maldito, lo que es anatema. ¿Cuántas veces muchos cristianos han llevado a su casa cosas que son malditas? Cosas que a Dios no le agradan. Como dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo puedo ir a Perú y allá en Perú comprar cualquier cosita que a mí me guste para traerla de souvenir y ponerla en mi casa. Pero si yo no sé el trasfondo de eso que yo traje, si yo no sé lo que significa realmente en el mundo espiritual, no me puedo buscar un problema, porque tal vez estoy trayendo algo que significa algo en el mundo espiritual y es un grito al mundo espiritual: mira, esos demonios, mira, esto te pertenece, porque estamos dándole permiso legal en el área espiritual a esos demonios a través de ese objeto. Muchas veces eso causa que las personas caigan en desgracia económica. Muchas veces ocurre también que caigan en adulterio, en divorcios. Eso muchas veces también le ocurre a los misioneros. Por eso que hay que orar tanto por los misioneros, para que el Señor les dé sabiduría, para que el Señor los proteja de los ataques del enemigo. Gloria a Dios, aleluya. Les recuerdo que estamos en el culto de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Estamos ubicados en la calle 27A WK13, en la primera sección de Santa Juanita, en Bayamón. Aquí con mucho gusto les recibiremos. Tenemos culto presencial y online. Los domingos comenzamos a las 10 de la mañana con escuela bíblica dominical. Luego los martes a las 7:30 de la noche en estudio de oración, culto de oración. Y los jueves estudio bíblico a las 7:30 de la noche. Aleluya. Y esto fue lo que pasó acá con Acán. La historia de Acán sencillamente es que él vio eso, le gustó, lo codició, él mismo lo dice: lo codicié, lo deseé poseerlo. Y se lo llevó a su tienda y lo enterró en su casa, en su caseta. Porque en aquel tiempo Israel estaba todavía en el desierto, estaba de caseta en caseta. Y eso muchas veces ocurre con nosotros los cristianos. Traemos cosas a nuestras casas que a Dios no le agradan. No sé si ustedes alguna vez han visto en las tiendas de estas donde venden cosas, adornos para el patio. Hay un adorno que es como una media luna con un sol. Eso es una adoración a unos dioses egipcios. Entonces muchas veces lo compran y lo que están diciendo es: esta casa le pertenece a esos dioses. Y así sucesivamente. Nosotros hemos tenido varias experiencias con personas que han hecho eso, cristianos. En Utuado una vez una persona nos pidió que fuéramos a la casa a orar por ellos y ungir la casa. Y cuando nosotros entramos al cuarto, a la casa, estaba forrada de
vemos empapelado con jeroglíficos que él había traído de Egipto. Y ahí estaba el dios Ra, y estaba el otro dios, y estaba el otro dios. Y wow, yo miré todo eso y no embargo aquí hay tanto problema. Porque es llamar a esos demonios, es llamar a esos demonios y esas malicias para que entren a tu casa, es abrirle la puerta para que hagan. Al igual que los padres que son consentidores con sus hijos, y ve, mi hijo quiere venirse a vivir con la novia en mi casa, pues que venga porque es mi hijo. Entonces estamos permitiendo que entre la fornicación, el pecado a nuestra casa, cuando nuestra casa debe estar dedicada a Dios. Porque nosotros le pertenecemos a Dios. Y todo lo que nos ha dado Dios es de Él también. Aleluya. Y esto fue lo que pasó con el muchacho Acán, que fue seducido. Fíjate que dice que entre los despojos había un manto babilónico. Un manto babilónico significaba posición. Una persona que pudiera vestir un manto babilónico está hablando de una persona que tiene una posición social, una posición política, una persona que tiene un grado más alto en la sociedad. Cuando está hablando del oro y la plata, sencillamente está hablando de dinero. ¿Ves? Y en esto, ¿verdad? A muchas personas, a mí se me han acercado muchas veces y me preguntan que si es lícito o no jugar la lotería. A veces ponen la Power Loto esa de 100 millones, de 20 millones, de 50 millones. La palabra es clara, la palabra dice todo me es lícito, mas no todo me conviene. Eso es lícito de acuerdo al gobierno, pero de acuerdo a la ley de Dios no es lícito, no nos conviene, porque entonces estas personas se convierten en un asiduo jugador, en un asiduo dependiente de a ver si yo logro coger ese dinero. No dependen de Dios. Y el Señor quiere que su iglesia, sus hijos dependan de Él. Así como cuando usted era pequeño, que te iba a el papá, papi, por ahí vienen los mantecados, yo quiero. Y su papá pues muchas veces dice, está bien. Y su mamá dice, no vas a comer mantecado porque has comido mucho dulce el día de hoy. ¿Verdad? Así el Señor quiere que le pidamos las cosas también. Papi, me hace falta un carro, me hace falta una casa, me hace falta un trabajo nuevo que gane más. Me hace falta salud. Gloria a Dios, aleluya. Pero esto nos está hablando del pecado oculto. Así como yo le decía la ilustración acerca de las minas allá en Irak, las minas, así sucede cuando un cristiano oculta su pecado delante de las demás personas, porque delante de Dios no puede ocultarlo. Funciona como una bomba de tiempo. Llega un momento en que esa persona hace explotar esa mina, y esa mina lo que hace es que le inhabilita de seguir caminando espiritualmente. Te estancas espiritualmente cuando ocultas tu pecado. Y no es que lo salgas a la iglesia y lo gritas a todo el mundo, mire, yo hice esto. No es eso. Hoy vamos a hablar de eso. Así que una de las cosas que hace el pecado oculto en tu vida cristiana es no permite que tú crezcas, no permite que tú puedas caminar en el Señor, no permite que tú puedas ver las bendiciones aunque estén ahí. Porque tú tienes derecho a esas bendiciones por ser hijo de Dios, pero ese pecado no te permite alcanzarlo. Es como si usted cogiera a un perrito, lo amarrara con cadena y le pusiera la comida un poquito más allá de donde llega la cadena. El perro va a estar haciendo fuerza para comer, pero no va a poder comer porque la cadena lo mantiene a distancia. Así el pecado te mantiene a distancia de la bendición de Dios. Aleluya. Así el pecado te mantiene a distancia de lo que Dios ya te dio y de lo que te pertenece por derecho. Aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Así que tenemos que entender que el pecado es como un tipo de cáncer espiritual, que te va comiendo poco a poco hasta que te mata espiritualmente. Tenemos que entender eso. Aleluya. Y uno de los problemas que tiene la iglesia de hoy en día, fíjese que en la historia de Acán, cuando usted mira la historia y la lee allí en Josué,
en el capítulo 7, a lo último a él lo apedrean a él y a toda su familia. Lo apedrean a muerte. Y les digo que lo apedrean porque no había ametralladoras y no le disparaban. Pero lo apedrean. Porque así de abominable para Jehová es el pecado. Es abominación para Dios. Y la iglesia, y el Señor le dice que la iglesia debe odiar el pecado porque Dios odia el pecado, no el pecador, el pecado. No el pecador, no el humano que está pecando, sino lo que está haciendo. Y lo que usualmente nosotros confundimos esas dos cosas y amamos o toleramos, mejor dicho, ese pecado. No, también puede tenerlo porque tengo que amarlo porque la palabra dice que Dios es amor y yo tengo que presentar ese amor. Yo lo amo, yo te amo a ti, pero yo no estoy de acuerdo con tu estilo de vida. Y el hecho de que usted no esté de acuerdo con el estilo de vida de alguien y esa otra persona se sienta ofendida, no quiere decir que esa persona está bien, aunque el gobierno diga lo que diga. Significa que usted no va de acuerdo a ese estilo de vida. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Así que la palabra nos da a nosotros la salida, nos da a nosotros el antídoto para cuando nosotros como cristianos cometamos pecado. Que no debemos, pero si caemos, ahí tenemos un antídoto. Fíjense que la palabra, cuando usted lee allá en Josué 7, está hablando de Jehová y está hablando de cosas que son abominaciones, cosas que son malditas. ¿Por qué? Porque estos pueblos que el pueblo de Israel estaba invadiendo y estaba deshaciéndolo, era necesario eliminarlos porque estaban contaminados con la adoración a los demonios. Estaban contaminados con la adoración a las cosas. Estaban contaminados, y usted lo puede buscar en la historia, no tiene que leer la Biblia, puede buscar en la historia de esos pueblos. Ellos tenían un dios que era el dios Moloch, y el dios Moloch, parte de su ritual era que el primer niño recién nacido de tu casa era quemado vivo como ofrenda a ese rey, a ese dios. Estaba también la otra diosa Astarte. Astarte era la diosa de la belleza y la diosa de la fertilidad, que era una orgía, una relación sexual entre muchos hombres, muchas mujeres y con animales. Y el Dios aborrece eso. Y eso era para ellos lo más importante. Entonces, por eso todo eso estaba contaminado espiritualmente hablando. Así como les conté que hay personas que traen cosas de otras partes del mundo y las traen a su casa y no saben que si eso tiene alguna maldición o hay algo detrás de eso. Eso está contaminado, y de la misma forma estaba contaminada aquella tierra, aquello que estaba allí. Y cuando usted se contamina, cuando las personas se contaminan más allá de su salvación, Dios sencillamente lo desecha. Porque ¿sabe una cosa? Le voy a decir esto y probablemente le parezca duro y difícil lo que voy a decir, pero es la realidad. Usted y yo no le hacemos falta a Dios. En su misericordia Él nos salvó porque nos ama. Pero Él no contó con nosotros para hacer la tierra. Él no contó con nosotros para hacernos a nosotros. Porque Él es todopoderoso, todo misericordioso, omnipotente, omnisciente. Él no necesita al hombre literalmente para nada. Pero a Él le plació crear al hombre y usarlo. Y amarlo. Y envió a su Hijo por rescate de nosotros, para amarnos, para rescatarnos y amarnos, para que estemos con Él eternamente. Mucha gente piensa que a Dios le hace falta el hombre, o viceversa. No. A nosotros nos hace falta Dios. A nosotros nos hace falta tener vida eterna, tener paz, tener tranquilidad, tener salud. Y todo eso lo tiene Dios. Para nosotros, para sus hijos. Punto aparte, en el mundo espiritual hay dos familias, nada más. Dos familias.
la familia de Satanás y la familia de Dios. Cuando usted viene a aceptarse como su Salvador, dice la palabra que usted se convierte en hijo de Dios, coheredero con Cristo de todo lo que hay en la tierra y de todas las bendiciones de Dios. Coheredero significa que usted es hermano de Jesucristo. Eres salvo a través del sacrificio de Cristo y vienes a ser hijo de Dios. Entonces, cuando usted tiene un hijo, aunque sea adoptado, si su hijo un día le sale con una mala crianza y se va corriendo y va molesto y se queda por ahí un día porque está molesto con usted, pero usted vuelve al otro día, ay, perdóname, porque lo va a desechar los padres aunque sean adoptivos. No lo van a desechar. Así es Dios con nosotros. Usted puede caer en pecado, pero usted viene al Señor y Dios no lo va a desechar. Fíjense lo que dice la palabra, y esto está escrito para nosotros. Primera de Juan, para que lo apunten allá, lo que están viendo a través de internet. Primera de Juan, capítulo 2, versos 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 2, versos 1 y 2, dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y está escribiendo a la iglesia, no está escribiéndole a la gente del barrio. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los demás, por los de todo el mundo. O sea, la palabra propiciación, nuevamente la vemos aquí. Él es la ofrenda de propiciación. Ya nosotros estamos dentro del reino de Dios. Y aquí hay mucha confusión con muchas iglesias y muchos hermanos que piensan que si pecaste una vez caíste de la gracia. Caíste de la gracia y ya no tienes salvación. No, eso es falso. Usted cae de la gracia. Por ejemplo, Pablo dice que si quieres cumplir un ápice de la ley, tienes que cumplir toda la ley porque has caído de la gracia. De la gracia habéis caído, tienes que cumplir ahora todo lo de la ley. Si cometes el pecado de abominación no es la palabra, contra el Espíritu Santo, blasfemia contra el Espíritu Santo, es el único pecado que no es perdonable. Fíjense que la palabra dice, el mismo Jesús lo dice, todo pecado le es perdonable al hombre, menos la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Si esa persona blasfema en contra del Espíritu Santo, perdió. Por siempre y para siempre. Es lamentable, pero es lo que dice la palabra. Yo tengo que irme por lo que dice la palabra, no por lo que piense un teólogo, sino por lo que dice la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, la palabra propiciación, a diferencia, dice que es nuestra propiciación y la propiciación del mundo. Cuando usted no estaba en la iglesia, cuando usted no estaba dentro de la familia de Dios, usted le pertenecía a la familia del diablo. Así que todas esas personas que no han aceptado al Señor Jesucristo tienen que estar conscientes que en el mundo espiritual usted le pertenece al diablo, no le pertenece a Dios. Y es así de claro. Entonces, cuando esa persona viene a los pies de Cristo, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él murió por esa persona. Pero también Él es la ofrenda de propiciación. La ofrenda de propiciación era una ofrenda que se hacía, que se quemaba y subía como olor grato delante de Jehová. Y es una ofrenda que significa que quitaba la ira de Jehová y lo propiciaba para él recibir. Así como Jacob le envió aquellas ofrendas al hermano, porque el hermano estaba buscando oro para matarlo y él tenía miedo de eso. Él decía, no, mi hermano va a cogerme, va a barrer ahora, porque él prometió matarme. Y primero envió un grupo de personas a ver si le agrandaba el corazón. Y después mandó otro grupo de personas con ovejas y todo eso, a ver si apaciguaba su ira. Eso es una ofrenda de propiciación. Entonces, el que viene a Cristo, Cristo le sirve de eso, pero ya usted estando en la familia, usted no puede matar a Cristo otra vez para que vuelva a perdonar su pecado, no. Sino que si Cristo sirve entonces como propiciación, Él intercede por nosotros como ofrenda de olor grato por el pecado que hicimos. Pero cuando nosotros cuando nosotros nos rendimos a los pies de Cristo, porque fíjate lo que dice en 1 de Juan capítulo 1,
verso 9. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso está en el capítulo 1 de Primera de Juan, en el verso 9. Y eso es para la iglesia. Si alguno ha pecado, mire, confiese su pecado al Señor, váyase a su orilla, a su cama a orar, o venga a la iglesia, pero no lo haga en voz alta al lado del hermano, no saque el hermano, oiga el pecado que usted cometió y comience a murmurar, ¿verdad? No haga eso. Sino en su casa, verbalmente usted se confiesa con Jesucristo. Señor, tú sabes que pequé en esto, te pido que me perdones. Entonces, Él es fiel y justo para perdonarnos, para perdonar nuestros pecados. Nosotros no estamos pidiendo salvación, ¿sabe por qué? Porque ya somos salvos, estamos dentro de la familia. Ya tenemos el sello del Espíritu Santo, ya estamos marcados para salvación. Por lo tanto, no necesitamos que Jesucristo muera otra vez. Lo que necesitamos es que nos perdone este pecado en que caímos. Por eso es que la palabra dice, si alguno pecare, tenemos a Jesucristo el justo. Por eso es que la palabra dice eso para la iglesia. Juan está escribiendo a la iglesia, no le está escribiendo a los muchachos de la esquina, a los que están afuera de la iglesia, a los que están fuera del cuerpo de Cristo. No, está escribiendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque en nuestra humanidad nosotros podemos caer en pecado. En nuestra humanidad. Fíjense bien lo que dije. Satanás puede tentarnos por la parte débil de nuestra humanidad. Algunos los tientan con el sexo, otros con la fama, otros con el dinero, otros con la gula. Otro con el espíritu de altivez. Yo soy mejor que tú porque yo estoy en la iglesia y tú no estás en la iglesia. No. Dice Satanás tentando. Y si caes en ese pecado, tienes que reconocerlo delante de Cristo. Vete, arrodíllate, ora. Pídele al Señor, llora delante de Dios. La palabra arrepentimiento significa lloro con amargura por el pecado cometido delante de Dios. Lloro por amargura por la falta que cometí delante de mi familia, de mi hermano, de quien sea. Eso es lo que significa. Y entonces cuando usted viene con ese corazón así contrito y humillado, dice la palabra, Dios no te va a despreciar. Jesucristo está ahí justamente para eso. Entonces Jesucristo te perdona y Él mismo sirve como ofrenda de olor grato delante de Dios para perdonar tu pecado. Porque Él es fiel y justo para limpiarte de toda maldad, limpiarte de todo pecado y de toda maldad. Hello. No es lo mismo que nos han enseñado por ahí muchas veces, ¿verdad que no? Pero la palabra es clara y nos lo dice a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ya no tenemos enemigos espirituales. No hay ningún enemigo espiritual para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra allá, en Romanos capítulo 5, verso 1, dice, justificados pues, por la fe tenemos paz para con Dios. O sea, que ya yo tengo paz para con Dios. Y entonces otro verso por allá dice que cogió que le dio a Jesucristo toda la autoridad sobre los seres celestiales. Estábamos hablando hoy en la escuela bíblica acerca de que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de los aires, contra potestades, etc. Pues cogió todas esas fuerzas y las sometió a los pies de Cristo, y Cristo las sometió a los pies de la iglesia. Por lo tanto, nuestro enemigo es un enemigo vencido. No tenemos enemigo espiritual. No es suficiente para enfrentarnos. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. No obstante, si usted muere en pecado, lamentablemente tengo que decirle que usted se va a declarar para el infierno. Juan dice, hay pecados que son de muerte y hay pecados que no son de muerte. Usted elige cuál es el pecado de muerte con el que usted quiere morir. Porque si una persona está en pecado, un cristiano está en pecado, el Señor le ha dado la oportunidad de reivindicarse por lo que acabamos de leer, y está todos los años ahí, y ese pastor o ese predicador me dice esto, y parece que me está hablando a mí, pero es que el Señor te está dando la oportunidad, porque si el día que te mueres todavía estás en ese pecado, el Señor te va a decir, mira, te mandé a fulano, sutano y perencejo para que te hablaran, y te hablé a través de ellos, y tú no me hiciste caso.
Aleluya. ¿Me fijan? Entonces nosotros como cristianos tenemos que tener este corazón humilde, suficientemente humilde para reconocer nuestras faltas delante de Dios. Para reconocer que el pecado que ocultamos en nuestro corazón delante de los hombres, no lo podemos ocultar delante de Dios. Para reconocer que si yo tengo un pecado oculto, va a explotar, y la gente lo va a ver, va a explotar, porque la palabra dice que no hay nada oculto que no ha de salir a la luz. Aleluya. Y si nosotros confiamos que el Señor es fiel y verdadero, como nosotros decimos, esa palabra es fiel y verdadera. Pues si sale a la luz, porque salga. Yo sigo así como si nada. Como quiera sigues en el pecado. Como quiera tienes que renovarte. Así que mi hermano, en este día es una pregunta de análisis que usted se tiene que hacer todas las noches. ¿He hecho yo algo que ha desagradado a Dios? Tal vez no me acuerdo. O tal vez sí sé que hice algo, pues le hablé malo al vecino, lo mandé más allá del trabajo. O qué sé yo, le mandé un tececito de campana para que se alegrara. Lo que sea que ha sido el pecado, allí en su cama usted pídale perdón a Dios. Allí verbalice delante de Jesucristo: Jesucristo, perdóname porque yo hice esto. Pero tu palabra dice: si alguno pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. La palabra dice: confesad vuestros pecados a Él y Él os perdonará, porque Él es nuestra propiciación. Cuando tú le citas la palabra al Señor y tú te la estás citando a ti mismo, esa palabra se hace real en tu vida. Entonces el Señor te borra ese pecado. Tú no estás en la oscuridad, porque ya te sacó de la oscuridad, tú estás en la luz de Cristo. Fíjate que la palabra dice que los hombres amaron más la luz. Estoy citando Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, el capítulo 2. Porque los hombres amaron más, Él era la luz del mundo, y vino los hombres, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque no querían que se les regañase, estoy parafraseando, por las cosas que habían hecho. Pero, sin embargo, ahora nosotros estamos en la luz, y cualquier cosa que hagamos, tenemos a Jesucristo, nuestro ayo, tenemos a Jesucristo, nuestro abogado, tenemos a Jesucristo, nuestra propiciación delante de Dios, para que Él nos perdone de lo que hicimos. Y nosotros nos arrepintamos y no lo volvamos a hacer. Aleluya, qué bueno es el Señor, ¿verdad? La salvación es algo que no se pierde tan fácilmente, pero cuando se pierde para siempre. No hay break, no hay segunda oportunidad ahí. Hay oportunidades mientras estés vivo para que te reconcilies, para que vuelvas al Señor o para que te conviertas, pero una vez después de muerto, se acabó. No hay más oportunidades. Y tú le vas a decir al Señor: Señor, lo que pasa es que yo estaba esperando otra oportunidad más. Y el Señor te va a decir: bueno, ya te envié 3, 4, 5. Ya tú lo sabías. Estás consciente de eso. Es como cuando usted está consciente que que tiene una enfermedad en particular y se tiene que someter a un tratamiento o operarse o lo que sea, y usted le da de largas. Le da de largas y cuando viene a ver, la enfermedad te mata. Sí le pasó a una señora que nosotros conocimos, una muchacha joven que le dio un diagnóstico de cáncer, no le dijo nada al esposo ni a los hijos, y cuando la hospitalizaron, pues la última hospitalización fue que el esposo se dio cuenta que tenía cáncer y murió ese mismo fin de semana. Porque lo ocultó, no se lo dijo a nadie, no se trató. No fue donde el Señor para que lo sanara. Sencillamente lo ocultó. Nosotros no podemos ocultar nuestros pecados, porque nosotros somos del Señor y no se supone que pequemos. Así que haga memoria de eso y todas las noches hágase un autoanálisis. Señor, perdóname. Si yo te he ofendido de alguna forma que desconozco, perdóname. Porque muchas veces ofendemos al Señor de forma que nosotros desconocemos que el Señor se siente ofendido con nosotros. Ofendemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y no nos damos cuenta. Amén. Gloria a Dios. Señor y Padre, gracias te doy en esta hora. Si usted necesita oración, en confianza, pasa al frente, oramos. Aleluya. Señor y Padre, te adoramos y te glorificamos. Gracias por la palabra. Gracias, Padre amado, porque tú nos has hecho fieles. Eres fiel a nosotros y nos enseña a ser fiel.
Padre, mira esta palabra y ayúdanos cada día a seguir dentro de la luz, a seguir brillando en el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga, hermano. Usted que está en internet, Dios les guarde, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima predicación. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.